Amigos, amigas, bienvenidos nuevamente a su programa Otra Mirada aquí en el Ecuador Today. Y el día de hoy vamos a estar con René Otaduy, miembro de Izquierda Castellana, quien se conecta desde España y le agradecemos muchísimo. Sí, allá ya es un poquito tarde. Él es responsable de Relaciones Internacionales con América Latina. Es miembro, bueno, su organización también es miembro del Foro de Sao Paulo y bueno, son también miembros de diferentes movimientos sociales. Y bueno, René es siempre muy activo en la izquierda, no solo de España, sino en la izquierda internacional. Así te conocemos, René. Qué gusto que estés con nosotros. Y bueno, vamos a analizar con René las implicaciones de los resultados de estas elecciones europeas celebradas este domingo pasado, ¿no? En las cuales, pues bueno, vimos lamentablemente un avance quizás histórico, ya nos dirás esto, René, de la extrema derecha, sí, desde que se crea la Unión Europea. Claro, no al punto de quitarle, ¿no?, una mayoría a los liberales que han estado gobernando, pero sí con una posibilidad de presionar aún más esa agenda de derecha, esa agenda incluso guerrerista que hemos visto en los últimos años y que nos preocupa, digo, al mundo, porque todos nos estamos involucrando en una agenda que solo nos está trayendo más pobreza, más destrucción, ¿sí? Y bueno, pues ninguna solución viable en términos de valorar la vida. A la vez estos resultados pues nos muestran, René, una izquierda que no logra posicionarse como una opción para Europa. Y quizás esto también nos preocupa en lectura de América Latina, ¿no? Cuando acá estamos también presionando porque la izquierda tenga un espacio dentro de la política, ¿no? Dentro del gobierno y con triunfos increíbles también y digo que nos alegran realmente como el triunfo de Morena y la Cuarta Transformación de este bueno, también de hace dos semanas. Y ahí yo te pregunto, ¿no? ¿Qué está pasando con la izquierda europea? ¿Qué pasa con la izquierda en España, ¿no? Que también está bastante dividida. ¿Y cuáles serían esos escenarios próximos que en este momento, pues, le depara Europa? Vamos a conversar de estos temas y vamos a empezar por ahí, René. ¿Cómo evalúas estos resultados de las elecciones? Qué gusto que estés con nosotros. Lo mismo digo, Verónica, encantados de poder colaborar con este proyecto comunicativo muy importante. Bueno, los medios de comunicación en el ámbito occidental han instalado una matriz comunicativa que viene a resumir todo lo que ha ocurrido en las elecciones europeas como el ascenso de la extrema derecha. Y desde nuestro punto de vista es necesario revisar lo que ha ocurrido y enmarcarlo en un contexto y construir una narrativa propia, una narrativa acorde a los intereses de los pueblos, porque los medios de comunicación en el ámbito occidental, salvo honrosas excepciones, se han convertido en herramientas puras y duras de propaganda. Lo primero que llama la atención de estas elecciones europeas es la altísima abstención que ha habido. Estos son datos meramente objetivos, ¿no? Y si Ujú, revisamos ujú. estos datos de participación y de abstención, ya nos llama algo la atención y es que en los países bálticos, que son aquellos que están llamados junto a Polonia a integrarse en el frente de la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania próximamente, la Imagino. abstención ha sido inmensa. En lo que ha sido la participación oscila entre un 28 y un 37% en Lituania y en Estonia. Y según nos venían contando, perdón, los medios de comunicación, en estos países bálticos la opinión pública estaba claramente orientada hacia el apoyo a la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania. Y no parece que los datos confirmen esta hipótesis porque estas elecciones europeas se habían configurado como una especie de plebiscito alrededor de la legitimidad de la OTAN, la Unión Europea y sus políticas. Por lo tanto, ahí tenemos ya un primer dato, que el principal protagonista en las elecciones
ha sido la abstención. Aquí en el caso del Estado español ha sido de un 51%, subiendo 10 puntos con respecto a la convocatoria pasada. Y Y lo que que eso no lo mencionan los medios de comunicación, René. Lo que nos dan son los resultados y nos hacen ver como este avance, ¿no? De la derecha, este avance guerrerista, pero no nos dice quiénes fueron a votar. Y con esta abstención, pues estamos viendo incluso, digo yo, peligros de la misma, del mismo sentido de la democracia. El País, por ejemplo, que hizo un seguimiento bastante exhaustivo de los resultados país por país, obviaba los datos de participación de cada uno de los países a nivel europeo. Si miramos el caso de Francia y Alemania, que creo que han sido los que más han llamado la atención a nivel internacional, ahí sí que es verdad que ha habido una participación algo mayor, pero la conclusión es evidente. Lo que ha habido es un castigo a los dos gobiernos más belicistas, Más guerreristas, así es. efectivamente, eso por un lado, y por otro lado, lo que ha aumentado ha sido el apoyo a aquellas fuerzas que se han mostrado contrarias a la guerra que impulsa la OTAN en Ucrania frente a Rusia y a la participación de los países europeos, ¿no? En el Ahí, caso. ahí te hago un paréntesis porque eso es interesante explicar al público que nos sigue. Es decir, que este avance de la extrema derecha no necesariamente es un avance, y tú en las posiciones más belicistas, guerreristas, como hemos visto. O sea, estoy ir en contra, por ejemplo, de Macron, la disolución del Congreso, esta medida quizás extrema que toma el presidente Macron, ¿no? Igual lo que estamos viendo en Alemania, tú dirías que quizás puede cambiar un poco la ruta de la agenda belicista en Europa. Bueno, eso lo veo complicado. Eso responde a cuestiones de tipo estratégico. Habrá que darle un poco más de tiempo para tener perspectiva, pero lo que sí que es evidente es que aunque parezca paradójico, en Sí, sí, es Europa, paradójico, claro. paradójico, Europa se ha votado en contra del conflicto en Ucrania. Y no solo se han reforzado opciones de extrema derecha que tenían una posición clara en contra de la guerra, sino que también las opciones de izquierda que han tenido esos posicionamientos claros también se han visto reforzadas. Por ejemplo, el caso de Alemania es muy claro. Ahí la socialdemocracia se ha llevado un castigo importante, pero entre la extrema derecha y la alianza de Sarah Wagenknecht, que es, bueno, es una escisión, un nuevo proyecto que ha surgido en Alemania, una escisión de Die Linke, que recibe apoyos principalmente en Alemania del Este, en lo que fue la RDA. Pues tanto la extrema derecha como esta alianza nueva se han reforzado en las elecciones. Y bueno, y tenemos también el caso de Francia. La Francia Macron insumisa, ¿no? También ha ha tenido tenido buenos resultados, aunque a pesar de la división de la izquierda francesa, vemos, ¿no? Que la Francia insumisa, que ha tenido una posición muy antiguerra, pues ha tenido una votación interesante, ¿no? y ha sido Macron el que ha enarbolado la bandera de la guerra y de enviar tropas directamente que ya están en suelo ucraniano, ya hay tropas de la OTAN, ya hay asesores de la OTAN Así es. allí, Mm. pero está enarbolando pues, la bandera de la participación directa, de aumentar eh, terriblemente el gasto militar, y esa es la preocupación principal que hay entre las clases trabajadoras. Y este es un elemento que es imprescindible tenerlo en cuenta. Es decir, estas elecciones europeas han estado marcadas completamente por el contexto de guerra que hay en Europa. Es que no es solo que haya una guerra en Europa, es que se está hablando de que esa guerra se extienda y los países que pertenezcan a la OTAN empiecen a enviar soldados. Están saliendo ya artículos en prensa para ir caldeando el ambiente que hablan, por ejemplo, de cuáles serían las primeras fracciones de edad
en ser enviadas a la guerra una vez que los ejércitos regulares no dieran abasto. Todo esto es una política de ir inculcando el guerrerismo. Se está destinando cada vez más dinero público para los recursos de tipo armamentístico. Se están abriendo industrias. En Alemania, por ejemplo, ha habido importantes protestas frente a la apertura de estas industrias. La OTAN está hablando de la apertura de corredores para que los soldados puedan atravesar los países y situarse en el frente. Entonces, ante este contexto, eh, no lo podemos obviar. Así mm, es, así es. Completamente lo que ha sido la convocatoria de las elecciones, porque esta es la principal preocupación que tienen las clases populares en la cabeza. Ujú. Y ahora cuéntanos también un poquito cómo evalúas a la izquierda, ¿no? Porque si bien han tenido, vamos a decir, dentro de este conflicto también posiciones muy claras en contra de la guerra, pero no son quienes recogen esa votación. O sea, vemos incluso que en España ha salido otra posición de extrema derecha, esto de aquí se acaba la fiesta, bueno, este movimiento que no está muy claro, ¿no? Más bien de línea muy personalista con este personaje nuevo en la política española, diríamos, una escisión de lo que fue o de lo que sigue siendo Vox, ¿no? Este señor Alcides. ¿Cómo se explica que la gente prefiere votar a la extrema derecha, sí, que a la izquierda? O sea, ¿cómo ves tú eso? O sea, quizás se explica por la crisis que se está viviendo, no sé, un posicionamiento también muy antimigrante, retomar estas posiciones conservadoras que ya en algún momento se veían superadas en Europa, René. Mm, si entendemos dentro de las fuerzas de izquierda y progresistas en un sentido amplio, la socialdemocracia europea apoya absolutamente la política de guerra en Ucrania. Absolutamente, salvo el Partido Socialdemócrata de Eslovenia, que ha sido expulsado de la Internacional Socialista. El resto de partidos socialdemócratas, junto con el bloque de lo que vendría a ser el Partido Popular Europeo, ambos bloques apoyan sin fisuras las políticas del imperialismo, no solo en cuanto a lo que respecta a Ucrania, sino también dan apoyo al sionismo en Palestina. Luego hay otras fuerzas más pequeñas Claro, que sí cuestionan estas políticas, pero con mucha tibieza en el caso del Estado español, porque están dando apoyo a un gobierno del Partido Socialista sí, sí, y las posiciones son muy tibias. Entonces, lo que está habiendo es una instrumentalización del concepto del antifascismo, ¿no? Pues claro, se dice que el sistema democrático europeo está amenazado por la extrema derecha. Bien, ¿quiénes han sido los aliados de este sistema occidental europeo en los últimos años? En Ucrania hubo un golpe de Estado en el 2014 que así se es. supo sobre fuerzas de choque de extrema derecha y todo el arco político, tanto de la socialdemocracia como del Partido Popular Europeo, dieron apoyo a ese golpe de Estado. En Ucrania ha habido un genocidio contra la población de las provincias del este de Ucrania desde el 2014 y no se ha cuestionado en absoluto. Como te decía, el sionismo tiene apoyo en el Estado español, muy amplio en Europa, en el Estado español con matices que luego podemos comentar, con lo cual no hay una mayor expresión de lo que es una ideología fascista eh, que no sea el sionismo, es una expresión clarísima, ¿no? Con lo cual, lo que está habiendo es una instrumentalización muy peligrosa del concepto del antifascismo y en ese sentido el proceso de derechización que se vive en Europa, que es cierto, se viene dando desde años atrás y las medidas antipopulares que se han estado adoptando de recorte de las libertades, etcétera, etcétera. Luego podemos hacer un dibujo, si quieres, breve de la situación en el Estado español,
pero ese proceso de derechización ya se ha venido produciendo aquí con gobiernos encabezados pues, por la socialdemocracia y con diferentes apoyos, con lo cual, claro, en este contexto es difícil situarse al elector. Pero como te decía, una de las conclusiones más importantes es que en Europa aquellas fuerzas que sí que se han posicionado claramente en contra de la guerra son las que han salido reforzadas. La izquierda pues tendrá que tomar buena nota, ¿no? De Claro. esto. Nos tememos que las cosas no van a ir muy bien, porque la propuesta de acuerdo, por ejemplo, que hay para formar ese Frente Nacional en Francia, Ujú. incluye una vez más el apoyo expreso a Zelensky y a su régimen y a la guerra de Ucrania, con lo cual parece que no están tomando buena nota de los resultados electorales, ¿no? Y van a dejar la bandera de la paz a la extrema derecha. Qué interesante que nos hagas este análisis, René, de verdad no hemos visto esta postura, ¿no? Por lo menos en los medios que tradicionalmente escuchamos o nos llegan. Porque digo, es cierto lo que estás diciendo, ¿no? Incluso uno de los temas del mismo Partido Socialista francés era que, pues, en esta idea de asumir la defensa de la democracia, pues Ujú. prácticamente han estado apoyando el enviar más, más armas, ¿no? A Ucrania. Y yo creo que lo mismo le pasa a Italia, ¿no? Si vemos los resultados italianos, y un poco cómo se refuerza cada vez más el gobierno de Meloni, es precisamente por una tibieza de los grupos de izquierda, que no han logrado posicionar el tema de la guerra como una agenda, ¿sí? Y que la gente, yo pienso, no sé, y tú tendrás más explicación, como que no ve claro qué es lo que nos están proponiendo. Y por tanto, pues han decidido apoyar aún más al gobierno de Meloni, un gobierno, pues como se sabe, de extrema derecha y que bueno, ahí sí yo vería que también ha tenido una posición tú, en apoyo a Ucrania. Habrá que ver eso. Pero digo, la tibieza de la izquierda ha hecho que la gente pues también reaccione de una manera un poco ambigua, no apoyando a unos y a otros, e incluso a fuerzas, como decíamos, no en España, estos nuevos actores que realmente pues un poco entristecen, vamos a decir, la agenda de la democracia que uno esperaría que vaya en avance, ¿no? Pero como que vemos ahí ciertos retrocesos. Bueno, ahí no sé si algo tendrás que decir sobre el caso italiano, que también es uno de los resultados que sorprende, ¿no? Esta gran votación para Meloni. Bueno, más que entrar en el caso italiano, la verdad es que tenemos pendiente todavía realizar un análisis más pormenorizado país por país para conocer ese fenómeno que ahora mismo se etiqueta como extrema derecha, Sí, sí, porque sí. seguramente ¿Qué que es la extrema derecha? Claro. ¿Cómo se le entiende? efectivamente Ujú. encontraremos diferencias, matices y en estos momentos los matices y las diferencias son fundamentales. Es que no es solamente que estemos en un contexto de guerra, sino que la militarización de la sociedad lo que conlleva es que se sustraen recursos públicos que deberían ir destinados a la educación, a la sanidad, a las pensiones, se sustraen y Exactamente. se destinan a la industria bélica. Eso genera malestar también. Estamos además ante una crisis no resuelta, muy profunda del capitalismo en el marco de la Unión Europea. La inflación está golpeando durísimo a las clases populares, con lo cual todo este escenario es muy propenso para que se genere un malestar social por las políticas internacionales de nuestros gobiernos, porque en estos momentos la coyuntura internacional determina absolutamente lo que ocurre en el ámbito nacional de cada uno de los estados. Y no solamente se da esta situación de militarización creciente y de sustracción de recursos públicos para financiar la guerra, sino que la Unión Europea en general está perdiendo clarísimamente la poca soberanía que tenía en favor de los Estados Unidos. Ujú. El más claro ha sido la voladura del gaseoducto, del Nord Stream, con el que, bueno, se corta toda posibilidad material de que Alemania
siga recibiendo gas ruso, que lo recibía a unos precios más competitivos que el que ahora está teniendo que consumir. Y la industria alemana dependía en buena medida de esa energía a un buen precio que procedía de Rusia. Con lo cual, este es el panorama que hay y existe muchísimo malestar y efectivamente la tibieza de las fuerzas de izquierdas y no solo la tibieza en algunas, sino en otras como la socialdemocracia completamente embarcadas en esta aventura militarista, pues deja el campo a que sea la extrema derecha la que enarbole pues el discurso basta ya de dar armas a Ucrania, basta ya de financiar a Zelensky, vete tú, Macron, a la guerra. Estas han sido declaraciones que han llevado adelante los partidos de extrema derecha, tanto en Francia como en Austria, ante la reciente visita de Zelensky en el Parlamento alemán. Las dos únicas fuerzas que abandonaron el Parlamento fueron la extrema derecha y esta opción que te comento que se ha escindido de Die Linke, pero los verdes, por ejemplo, alemanes, Estaban que ahí. uno van ahí y los Y verdes tienen un curso absolutamente guerrerista y militarista, con lo cual estos son factores muy importantes que hay que tener en cuenta y hay que tomar buena nota de ellos. incluso en la misma Francia, ¿no? La pérdida de los verdes, que de alguna forma pues tenía un espacio interesante, pero esa misma posición les ha hecho pues de tú perder su electorado. Y más cuando la misma agenda de tu verde, la agenda ambientalista, pues también es retomada por otros partidos, ¿no? Entonces vemos Ujú. ahí un duro golpe para estos grupos. Yo digo, René, pero, o sea, ¿qué le está pasando a estas fuerzas políticas? ¿Qué ganan con con este ímpetu belicista? O sea, ¿a quién le estamos haciendo el favor? Porque digo, es claro que en esta guerra quien está ganando es Estados Unidos. Es clara que la presencia y la fortaleza que ha tenido en en los últimos meses Estados Unidos, incluso vinculado al tema electoral, pues no le está dando nada a la Europa. O sea, ¿a qué están Ujú. jugando estas fuerzas, René? ¿Y por qué vemos ese posicionamiento? Efectivamente, la crisis ante la que nos encontramos, que es de carácter estructural y que es muy profunda, es preocupante y lamentable, pero las fuerzas del bloque imperialista están optando por la guerra como la única y principal vía para salir de esa situación. No es solo una crisis desde el punto de vista económico, sino también político. El, el nuevo mundo multipolar avanza paso a Ujú. paso. Quizá la expresión más clara de ello sea el reforzamiento progresivo de los BRICS y las esperanzas que genera en el mundo, en los países que aspiran Mm. a seguir su propia vía de desarrollo en respeto a la soberanía de cada uno de los pueblos. Este es el choque que está determinando ahora mismo la política a nivel internacional y efectivamente el imperialismo no va a dejar, esa es la sensación que hay dos frentes ya abiertos de guerra y hay un tercero en conformación, que es el verdadero objetivo de los Estados Unidos, que es frenar el ascenso económico de China y ya están preparando las condiciones en Taiwán y en el Indo-Pacífico. ¿Y qué ocurre en Europa? Pues que lamentablemente no hay dentro del arco parlamentario o dentro de los gobiernos, salvo algunas excepciones como el caso de Orbán y el presidente Robert Fico, que sufrió un intento de atentado de magnicidio hace muy Sí, poco tiempo, por tener penal. simplemente unas posiciones que planteaban que había que resolver la guerra cuanto antes de forma pacífica, pero que había que atender a las demandas de seguridad de Rusia y que a Europa no le va nada en esta guerra. Efectivamente, son políticos que tienen, bueno, una decencia patriótica, por así decirlo, que verdaderamente miran por los intereses de sus pueblos. Son muy pequeñas estas
excepciones, ¿no? Y comentabas, por ejemplo, otro elemento que no quería dejar pasar por alto y es el tema de las políticas verdes, ¿no? Donde de nuevo ocurre esto mismo. En Europa, estas elecciones han estado también marcadas por unas importantísimas movilizaciones dentro del sector de la agricultura y de la ganadería. Estas Sí, movilizaciones han sido muy importantes en general en toda la Unión Europea, pero especialmente en los países que son limítrofes con Ucrania y que están viendo cómo sus mercados son inundados con productos ucranianos a los que se beneficia fiscalmente, ¿no? claro. Sí, sí, Entonces, sí. hay un rechazo también en el mundo del campo, en el ámbito rural, a estas supuestas políticas verdes que tienen un nombre muy bonito, pero que en realidad lo que esconden es el intento de acabar con las pequeñas y medianas empresas de la agricultura y de la ganadería y sustituirlas progresivamente por multinacionales, beneficiando además los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos, que en este caso pasa por priorizar el grano y los productos de Ucrania frente a otros países. Entonces, las fuerzas socialdemócratas y de la izquierda institucional no están dando una respuesta a la altura tampoco a este otro fenómeno. Entonces, claro, el panorama es el que es. La verdad que no nos ha sorprendido el que haya crecido la extrema derecha porque era algo que se veía venir. De hecho, Macron anunció la convocatoria de nuevas elecciones antes de contar con los resultados oficiales. O sea, él también debía dar por hecho que eso iba a ocurrir. Es cierto, eso es cierto, ¿eh? Nos vamos a elecciones generales, con lo cual era un escenario que tristemente se veía venir y ante el que nos tenemos que preparar. Es cierto, y ahí ligando esto, ahora que lo mencionas, las manifestaciones últimas que ha habido no solo en Francia, sino también en otros países de los agricultores que se han Ujú. movilizado fuertemente, pues queriendo salvaguardar pues su forma de vida, ¿no? Que realmente está siendo atacada, pues vinculado con estas políticas de guerra. Que dicho sea de paso, René, es algo que ya vivimos también los latinoamericanos, ¿no? Esta presencia de todo, de todos los las políticas transgénicas, ¿no? Y las empresas norteamericanas, pues prácticamente reemplazando productos esenciales. Solo veamos el caso de México, ¿no? Cómo en las últimas políticas de los últimos años han hecho prácticamente desaparecer el grano mexicano, ¿sí? Prácticamente importamos, será un 90% de lo que se consume en México, ¿sí? Y yo digo, ojo con Europa porque parece ser que el escenario es muy parecido, ¿no? Y cuando vemos la crisis en la que en este momento se encuentra el capitalismo y vamos a decir la base del capitalismo, que sería Estados Unidos, es muy claro querer generar estas tensiones para incluso no poder presionar una guerra que de alguna manera estabilice, sí, esta crisis del capitalismo. Que digo, eh, como tú lo mencionabas, ¿no? Si vemos los números, si vemos los datos, si vemos la realidad que estamos viviendo, pues sería terrible dejar que estas fuerzas sigan avanzando, ¿no? Y algo tendríamos que hacer, René, y ahí un poquito también para ir pues viendo opciones. ¿Hay opciones, René? ¿Qué opciones ves en el corto plazo? ¿Han pensado eso desde tu organización? Sabemos que la izquierda en España, en este caso, pues también está un poco dividida, pero pues tienen un pensamiento constante y que de alguna manera también nos llega a América Latina. ¿Qué están pensando, René? ¿Cómo ves esta realidad? Complicada, sí que como te comentaba, el elemento esperanzador, aunque sea paradójico, es que en estas elecciones en los pueblos de Europa han optado de una forma muy clara por la paz. Con lo cual es evidente que los pueblos pierden, son los principales Así es. golpeados, ¿no? Con cualquier conflicto, porque las clases dirigentes, los tertulianos, el poder económico no van a la guerra y muy frecuentemente tampoco envían a sus hijos a las guerras. Van las clases populares, con lo cual hay un caldo de cultivo inmenso para trabajar. Lo que se observa, al menos en el Estado español, es una disociación cada vez más grande entre los problemas del día a día de la gente
y las cuestiones que van alimentando el día a día de los debates parlamentarios, que están cada vez más separados de esas realidades que vive la gente. En ese sentido, aquí lo que venimos viviendo es un proceso de derechización, pero que ya venía de antes. Es decir, Ujú, no solo no se ha acabado con la ley Mordaza, que fue una ley estrella represiva que impulsó el Partido Popular y que era una gran promesa de este gobierno que se denomina progresista el derogarla. No solo no se ha derogado, sino que se ha aplicado con mayor contundencia que en gobiernos del Partido Popular durante la pandemia. Eh, Se han implementado nuevas medidas represivas a través de la reforma del Código Penal. Los datos de aumento de la precariedad son tremendos. Eh, en solamente los dos últimos meses se han producido más de 20.000 desahucios. Hay cada vez datos de cómo afecta los problemas de nutrición infantil. Esa es la realidad que se vive en los barrios trabajadores y a esa realidad es a la que hay que tender, ujú, porque las políticas militaristas precisamente lo que hacen es ocultar esto y no solo ocultarlo, sino sustraer, como decía al principio de la entrevista, recursos públicos que son muy necesarios para paliar esta situación creciente de precariedad de la población para que vaya a manos de la industria militar. bélica. Con lo cual, el campo de trabajo es muy grande y ese es el trabajo que estamos intentando impulsar, dándole muchísima importancia en estos momentos a la formación. La gente Ujú, necesita saber qué es lo que está ocurriendo a exactamente. nivel internacional. La gente necesita saber qué son los BRICS. Y hay mucha gente que ya sabe que hay otros modelos en el mundo y que esos modelos están pugnando, ¿no? Por ejemplo, en el Estado español, las manifestaciones que ha habido en favor del pueblo palestino han sido muy importantes. Ha habido un movimiento de estudiantes también importante. Sigue habiendo asambleas en prácticamente todos los barrios de Madrid que están en defensa del sistema público sanitario, que se sigue privatizando. El movimiento de pensionistas sigue en pie con sus reivindicaciones para proteger el sistema público de pensiones, que también avanzan las medidas privatizadoras, con lo cual el movimiento popular acá está muy vivo. Lo que no tiene, lamentablemente, es una expresión nítida en el plano electoral, porque estas reivindicaciones que se comparten de una manera muy extendida en la calle, pues no llegan a materializarse en el Congreso, con lo cual, pues las fuerzas de izquierda tienen que tomar muy buena nota de esta realidad. Y las pugnas que tú comentabas antes, que decías, la izquierda institucional española está un poco dividida, no, está tremendamente dividida. Y además, algo que también percibe la gente es que esas divisiones se deben simple y llanamente por el hecho de ver quién ocupa los cargos institucionales, porque vivir de la institución genera enormes recursos, no solo a los que están ahí, sino unos círculos que al final acaban viviendo, ¿no?, de esas situaciones. Y eso la gente también lo percibe. O sea, hay esa desafección no solo frente a lo que es el sistema político en general y a Ujú. las demandas populares que no llegan a cristalizarse nunca en el Parlamento, sino que también hay una desafección con las fuerzas de izquierda. Eso es real y patente, pero no a nivel de la movilización en la calle, sino de las fuerzas de izquierda institucional. Ujú, ujú. Qué interesante, René, porque haciendo un parangón con lo que acaba de ocurrir en México y por qué el triunfo de la Cuarta Transformación y Morena, a pesar de una oposición que incluso viene desde otras movilizaciones, ¿no? Y otras organizaciones también de izquierda, vamos a decir, ¿no? Es interesante que lo que tú estás diciendo, esa agenda popular, ¿sí? Es retomada directamente ahora por la candidata ya presidenta, ¿no? Y hablar de que la política debe estar en función de los más necesitados,
que la política debe estar en función de los más pobres, de que los recursos del Estado van a ser destinados, ya sea a través de obra social, ¿no? Programas educativos, programas de salud, a la gente más necesitada. Y eso, quieras o no, René, a pesar de que muchos lo han catalogado como asistencialismo, como paternalismo, como regresar a las viejas políticas priistas, ¿no? Porque así lo han mencionado, lo que estamos viendo es que cuando la gente recibe esa solución, vamos a decir, a sus necesidades más prioritarias, ¿no? Más básicas, pues tiene una respuesta al momento de las elecciones, ¿sí? Ujú. Imagínate, del 60% que prácticamente con el que gana Claudia Sheinbaum, ¿no? Ese 60% obedece a las clases más populares de México, incluyendo buena parte de la clase media, sin duda, pero es como decir, necesitamos la política para la gente. Y yo creo que de alguna manera cuando tú hablas de esta desconexión, es eso, quizás la misma academia, ¿no? No le ha ayudado demasiado a la izquierda para que asuma, ¿no? O el mismo pensamiento crítico para que retomemos las verdaderas banderas que nos permitan hacer de la lucha social, sí, una lucha que esté también garantizada en el Ujú. aspecto electoral, ¿no? Es como que de alguna forma en los últimos años esto está desconectado y asumimos otras banderas que si bien son importantes, están ahí, ¿no? Las mismas banderas de la democracia, que sin duda estamos con ellas, pero dejando de lado lo importante, lo prioritario, que en este momento es pues darle la certeza a la gente de que tiene una calidad de vida que de alguna manera le va a permitir su reproducción, ¿no? A nivel social. Y eso creo que se abandonó un poco en Europa, René, ¿no? O sea, de alguna manera esto también, no solo te digo, el caso de México es interesante, pero hemos visto otros casos de América Latina que al perder de vista lo importante, pues se dejó libre entrada a la derecha, a la extrema derecha, como es el caso argentino, ¿no? Mira tú Ujú. la presencia de un Milei que de alguna manera empieza a retomar estas banderas, ¿no? Necesitamos presupuesto para la gente, presupuesto para, o sea, que eran las banderas tradicionales, algunas de ellas, pues, de la izquierda más popular, de la izquierda sindical, de la izquierda que estaba en favor de la gente, que de alguna manera cuando entras a gobernar, pierdes de vista ese programa que te permitió en algún momento llegar al poder. Y ahí un poquito para ir finalizando, René, ¿cómo están viendo América Latina y cómo veríamos también, digo, este escenario europeo, ¿no? ¿Qué implicaciones crees tú que tendría para una América Latina que intenta un poquito levantarse y zafarse, ¿no? De este Ujú. imperialismo que nos ha hecho tanto, tanto daño? Pues América Latina, lo hemos comentado en muchas ocasiones, es un ejemplo de luchas populares frente a las políticas neoliberales bien interesante del que las fuerzas europeas deberían aprender, ¿no? Aquí lo que ocurre, fíjate, Verónica, es que el modelo neoliberal lleva décadas implantándose en la Unión Europea. En el caso del Estado español es evidente. Desde los años 80 y 90, lo que ha sido las privatizaciones de los sectores estratégicos se han venido produciendo una tras otra. Y las principales agresiones a las clases populares, en el caso del Estado español, aunque también te parezca paradójico, pero las ha llevado adelante el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. El alineamiento actual del PSOE con las directrices del Partido Demócrata de los Estados Unidos es absoluta. Es absoluta. Entonces, claro, si la única perspectiva que tienen las izquierdas es gobernar con el PSOE, dar apoyo al PSOE, que puede ser legítimo, pero sin marcarle ninguna línea roja, es decir, ¿por qué las fuerzas del arco parlamentario español no le dijeron al PSOE, bien, te damos apoyo, pero en un año derogas la ley Mordaza? Si no derogas la ley Mordaza, adiós. No lo hacen. No hay ninguna contrapartida, no hay líneas rojas. Y eso históricamente ya se sabe, que el que da apoyo de este tipo, sin contrapartidas, finalmente acaba siendo absorbido, porque
tus propios votantes te van a dejar de votar y el resto de población que venía enarbolando esas luchas se va a sentir defraudada. Entonces, el modelo neoliberal en lo que es el Estado español está avanzando a pasos agigantados, ¿no? Aquí hablamos de la uberización de la sociedad y miramos mucho a cómo fue este proceso en América Latina, el daño que Mm. generó. La uberización te refieres a Uber, ¿no? Sí, Al modelo de taxi Uber, sí, sí. pero que Para se que extiende entendamos. al transporte, a la comida, Exacto, a un montón de sectores en los que están entrando los fondos buitre de una forma impresionante. La ujú. vivienda de lo que es el... Tú no reconocerías el centro de Madrid, que tan bien conoces Madrid. El centro de Madrid ha cambiado en los últimos 5 años que no te puedes ni imaginar. Son todo pisos para turistas. Lo que es el modelo para el Estado español se ha apostado exclusivamente por el turismo y la industria, no solo ya en el Estado español, sino lo que tú comentabas antes, a nivel europeo, se está produciendo un proceso de desindustrialización en favor de los intereses de Estados Unidos. Se está atacando a la agricultura y a la ganadería en favor de los Estados Unidos. Entonces, por supuesto que tenemos muchísimo que aprender y que mirar de las experiencias de lucha de América Latina y cualquier izquierda que se preste tiene que enfocar estas cuestiones. Antes de que surgiera Podemos, y con esta reflexión ya termino por mi parte, en el Estado español se venía planteando cada vez con más fuerza la necesidad de la apertura de un proceso constituyente. Sí, sí, lo Algo recuerdo. Sí, parecido a lo que se ha intentado llevar adelante en Chile con tantas dificultades. eh, y esas demandas se fueron apagando, se institucionalizó durante un periodo la lucha, hubo mucha gente que depositó todas sus confianzas en las fuerzas de izquierdas, sí. pensando que a través del voto se iba a conseguir llevar adelante algunas de las reivindicaciones. Hubo también muchísima represión, mucha gente se cansó y de un ciclo ascendente en la lucha, pues hemos pasado a uno descendente y es donde nos encontramos, pero sí que observamos que hay elementos que nos animan a pensar el que hemos tocado fondo y que poco a poco lo que es el movimiento popular se está recomponiendo y las luchas que han sido más importantes este año en Europa, que han sido las de agricultores y ganaderos, pues son una buena prueba de ello y creo que también la solidaridad que se ha despertado a nivel internacional de los pueblos Sí. frente con el pueblo palestino, pues también nos invitan a la esperanza, ¿no? El mundo multipolar va a continuar avanzando y los países en Europa, como tú has comentado, van a tener que tomar una decisión. Ujú, No ujú. puede tener el Estado español un encaje dentro de ese mundo multipolar. Nosotros consideramos que sí. Donde no tenemos encaje es en el diseño que está haciendo Estados Unidos de la Unión Europea. Nos quiere subordinados absolutamente y Ay, tendrán que levantarse fuerzas que cuestionen estos temas y ese es el papel que tenemos que hacer desde los movimientos populares, seguir trabajando y seguir difundiendo la realidad de otros países a través de proyectos comunicativos como el tuyo y de otra gente que nos permite conocer la realidad porque lo que es lo que nos muestran los medios de comunicación es absolutamente falseado y limitado. sí. Así que se agradece mucho esta oportunidad de conversar. A ti, René, te agradezco muchísimo. Y quizás quedarme con lo que mencionas. El actor social está ahí. O sea, no es que estamos hablando no de una Europa que en este momento pues está en una bonanza no impresionante y que de alguna manera quiere ver a otro lado. No, es una Europa en crisis con trabajadores que cada vez están más precarizados, ¿sí? Y con la gente del campo que no se siente más protegida, ¿no? Como lo hemos visto que ha sido una de las políticas interesantes que ha tenido la Europa, ¿no? A sus producciones nacionales. Y lo que vemos es que ese actor social en momentos de crisis, si no tiene proyectos o programas claros,
¿sí? Ujú. Pueden ser arrebatados por otras fuerzas. Entonces, Efectivamente. ojo ahí porque claro que es un terreno fértil para la extrema derecha y que ya hemos visto la historia de Europa, ¿no? No quisiéramos que se vuelvan a repetir esos escenarios de, vamos a decir, desoladores que ya vivió Europa. Y también yo creo que esas son unas alertas para América Latina, porque claro, a Estados Unidos lo tenemos aquí, ¿no? Son nuestros vecinos y hemos visto cómo sistemáticamente han trabajado para que esa patria grande, para que los BRICS, por ejemplo, para esas posibilidades de mundos diferentes, no este mundo multipolar del que tú mencionas, no sea posible. Yo Pues, creo que la tarea que tenemos nosotros desde la izquierda, desde las fuerzas progresistas, es hacer que estos diálogos sean cada vez más cercanos a la gente, René, y que ujú, dentro de nuestras mismas fuerzas políticas logremos los acuerdos necesarios para que no nos arrebaten las agendas y los programas, estas derechas y estas extremas derechas, que ya hemos visto que solamente le hacen el juego al sistema, ¿no? Porque ujú, cuando llegan al poder, muchas de esas promesas, como las que las hizo Milei a la gente, mira qué grave lo de Argentina, ¿no? Que les hacía tantas promesas que di tú en el sentido común podrían salir interesantes. Pero al llegar al poder, ¿qué hacen? Precisamente, pues acabar con un Estado de Derecho, acabar con un Estado social y dejar a la gente, al pueblo, sin ninguna protección y pues vamos a decir, totalmente sin esa protección que ha costado años en el caso de Latinoamérica y no se diga en el caso europeo, esas luchas, esos derechos que nos han dado sentido, ¿no? Como humanidad. Te ujú. agradezco muchísimo, René, porque has puesto a discusión puntos que no lo hemos estado viendo, te lo digo de verdad. Y claro, o sea, no es en blanco y negro la política, nunca es así. Entonces, no es que ahora ganó la extrema derecha en contra de los buenos y como nos quiere hacer ver Macron, no, bueno, ahora nuevas elecciones para no permitir el triunfo de esta extrema derecha y vuelvan a votar por mí. Parecería ser que ese es el discurso incluso que mundialmente nos quieren ver, ¿no? Los buenos y los malos, ¿no? Los buenos, los demócratas occidentales y los malos, estos árabes que, bueno, si mueren, ¿qué importa, no? O sea, que es el discurso que tenemos con el genocidio, ¿no? A Palestina. Entonces, yo por eso te agradezco mucho, René, y hay que seguir estos diálogos. Yo te digo, esta es tu casa, te invitamos, ojalá podamos seguir conversando de estos temas. Y bueno, gracias a ustedes, amigos, amigas, por conectarse. Te dejo con unos segundos para que despidas a nuestra querida audiencia, René. Pues ha sido un placer, Verónica, y podéis contar con nuestra organización, con nuestras reflexiones y seguiremos muy atentamente las entrevistas que cuelgas en tu canal, que también recomiendo a la Muchas audiencia, gracias. porque nos van permitiendo conocer la realidad de las luchas y de los diferentes países y como decías, pues en estos momentos es fundamental. Así que muy agradecidos. Muchas gracias, René. Y gracias, amigos, amigas, pues compartan esta entrevista, suscríbanse, denos like, que es la forma como nos ayudan a estos medios independientes a seguir transmitiendo. Chao, 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 René. Chao.